Bienvenidos a una nueva entrega de Zona Debate. Tenemos temas interesantes como siempre y en esta ocasión me acompañan Edania Peña, Mirla Soto y el experimentado comunicador César Duvernay. Ustedes se estarán preguntando ¿cuál es el tema de hoy? Pues nada más y nada menos que las políticas gubernamentales que está implementando el Ministerio de Energía y Minas. ¿Y quién mejor que el señor ministro Antonio Sacconde nos acompañará hoy para debatir este tema? Sean todos bienvenidos. César. Gracias Yumilka, gracias a las distinguidas damas del Departamento de Prensa y a nuestro señor invitado. Y yo siento que el primer tema es que primer punto de agenda es que usted nos dé una valoración de cuál es la situación que tiene el sector minero en nuestro país en este momento desde el punto de vista de las aportaciones y de cómo se están dando los marcos regulatorios para que ese segmento importante de la economía no solamente camine bien, sino que esté de acuerdo a los estándares que tienen que ir apareados con las políticas de medio ambiente. Mientras estabas hablando, se me ocurrieron dos cosas increíbles. Realmente, nosotros estamos haciendo, al igual que muchas instituciones del gobierno, lo que nunca se ha hecho. Pero lo mejor de todo es que vamos por más. Me parece muy bien. Ahorita me lo explica eso. Entonces, como ustedes saben, en el sector, bueno, yo manejo el Ministerio de Energía. De Energía y Minas. En ese sector estábamos muy atrasados en materia regulatoria. Específicamente la minería, nosotros estábamos prácticamente en el siglo no pasado. La última propuesta regulatoria se hizo creo que en los años 57, imagínense ustedes. La primera cosa que hicimos al llegar ahí es crear un protocolo de supervisión minera. Porque no basta tener leyes buenas o malas si no se aplican. Y teníamos que crear los instrumentos de que eso pudiera ser supervisado. Pero además comenzamos a trabajar en las normativas. Porque realmente la actividad tenía un desorden grandísimo. Porque hay que recordar de a dónde viene la minería en este país. Aquí comenzamos desde la época de la colonia, que cambiaban el oro por espejito, hasta después todo cómo se manejó el sector minero, dejando una mancha y un pecado original que ha sido difícil de quitar de la cabeza de los dominicanos y dominicanas. Aunque ya comenzaba a manejarse la minería de distinta manera. La gran minería, sobre todo la minería metálica, que se está implementando en el país es muy distinta de lo que se hacía hace algunos años. Pero aún así, ese sector necesitaba de más reglas y de ahí el protocolo de supervisión minera. El otro tema es que el problema de la minería sostenible no se estaba manejando apropiadamente. Todavía tenemos muchísimas deficiencias en ese terreno, muchas deficiencias. Nosotros comenzamos y dijimos desde el primer momento que la visión con que íbamos a trabajar, que era la visión del presidente Medina, era casualmente de desarrollar un sector que pudiera ser sostenible y que se fundamentara en una concepción de desarrollo. Pero cuando yo hablo de desarrollo no estoy hablando de crecimiento económico, estamos hablando de la gente, de su presente, de su futuro, de su hábitat. Nosotros no hacemos nada en crecer en el sector minero, por ejemplo, y dejarle los pasivos ambientales a las próximas generaciones. Entonces, toda la política de nosotros, toda la normativa de nosotros ha sido dirigida a cubrir esas lagunas, pero sobre todo una muy importante, y eso casi lo estamos haciendo día a día, crear todas las normas y las reglas que tiendan a reducir la discrecionalidad de los funcionarios.
Eso tanto en minas como en energía. Yo creo que uno de los pecados más grandes que tiene la administración pública es que deja muchas cosas a la discrecionalidad de los funcionarios. Y la discrecionalidad es el caldo de cultivo de la corrupción. Mientras tú tengas más reglas, las reglas claras y específicas. Yo digo, por ejemplo, en el ministerio, a veces llegan inversionistas y se me resienten, se me ponen medio bravo. Yo los recibo con mucho afecto, con lo que pueda, pero digan, aquí no se resuelven los problemas hablando con el ministro, sino cumpliendo con las reglas, cumpliendo con las normativas. Entonces, por eso, cada día tratamos de hacer normativas. En los últimos días han salido dos normativas fundamentales. Por ejemplo, esta última que salió, que le da plazos. A las concesiones. Sí, a la solicitud de concesiones. A la solicitud. Tú hacías una solicitud de concesión y desde el momento que tú la depositabas, tú tenías cierto derecho. O sea, nadie podía solicitar otra cosa ahí mientras tú tuvieras, independientemente de que a la larga ¿Te la aprobaran o no? Te la aprobaran o no. Pero ¿qué pasa? Tú la presentabas incompleta y cada vez que tenías que corregir algo, te daban más plazo y más plazo. Y hay concesiones, digo, solicitudes que se quedaban hasta la calenta griega ahí. Sí, en desmedro de cualquiera que pudiera hacer una solicitud y del propio Estado que quisiera hacer de eso una reserva fiscal. Pero el otro tema es que se había concesionado todo el país. El gobierno del presidente Medina comenzó a cortar eso, desde aún antes de yo llegar al ministerio, desde la Dirección de Minería, porque estaba el país entero concesionado y concesiones que no se estaban, que no habían dado el siguiente paso, que era solicitar la explotación. Se eliminaron 111 en el primer periodo y ahora comenzamos a revisar todo lo que había, ver todas las deficiencias y le hemos dado plazo a la gente y probablemente y hemos puesto en mora a 86 concesiones que representan el 36% de las concesiones de explotación que tiene el país. Estamos hablando de 160. ¿Y por qué se hacía eso? ¿Cuál era el móvil de ese tipo de cosas? A veces hay móvil, porque todas esas cosas se prestan. Pero hay veces que son desidia. Ustedes hablaron, por ejemplo, del tema también de pero habían personas que incluso aprovechaban este tipo claro, de situaciones para negociar, claro, para vender yo tengo estas concesiones. Claro. ¿Para asegurarla? Sí. Yo tengo esta solicitud, esto me da prelación y yo te la vendo a ti. O yo tengo esta concesión, no la voy a explotar, pero te la vendo a ti y me gano algo. Y eso en todo, eso también ocurre en renovables, en lo que tú quieras. Ahora, fíjate, hablando de desidia, hay un tema que para mí fue dramático y es el tema que más ha avanzado el ministerio en cuanto a ver el futuro del país. El tema de los hidrocarburos. En el tema de los hidrocarburos había concesión, todas se eliminaron. Pero la otra cosa, no había reglamento. Se llevaba por la misma ley de minas. Lo que primero hicimos fue hacer un reglamento para la exploración y explotación. Pero después, tratando de ver qué había en materia de investigación de hidrocarburos, nos topamos que no había nada, aparte de los planos que estaban en minería, que se estaban en la Dirección de Minería, que se estaban tratando de recoger, digitalizar, y se había contratado mediante licitación una empresa. No había información. Cada vez que tú tienes que hacer una sísmica, son millones. Entonces nosotros comenzamos, pero no es posible, aquí hay pozos que se han hecho y no sabemos qué pasó ahí. No te registras. Pero hay muchísimas sísmicas que han hecho que contan a cualquiera que sea un poquito viejo, que aquí se han hecho mucha investigación y el Estado se supone que tenía que tener derecho a que le dieran los resultados de esa investigación. Cuando vimos a ver no había nada. Comenzamos a ver a dónde estaban, quién habían hecho la investigación. Y para no cansarle el cuento, al día de hoy tenemos 20.000 kilómetros de líneas sísmicas. Eso, si lo fuéramos a contratar, estamos hablando de $100 millones. Y eso se recuperó.
Se recuperó y se puso en manos del público, del inversionista, del científico, del que quiera utilizarlo. Excelente. Pero además se interpretó. Se interpretó significa, bueno, tenemos esta información, vamos a interpretar, primero digitalizarla, después someterla a un proceso de investigación con software de última generación para ver qué es lo que tenemos en este país, y eso dio como resultado que nosotros tenemos 6 bloques con potencial en materia de petróleo y gas, o sea, en hidrocarburos en general. Y ahí mismo se hicieron las recomendaciones de qué hay que hacer para ver si eso que tenemos ahí es explotable comercialmente. Y en esa etapa estamos. Pero esa información la hemos puesto en manos del público. Además, ahora mismo. Y de factibles inversionistas. Claro. Y de todo el mundo. Por primera vez eso es único. Yo creo que el único país que haya hecho eso. Que toda esa información la tenemos en una página web, pero un estudio completo, de cabo a rabo. Ahí no hay interpretación de nadie. Ahí no se crean falsas expectativas, sino es una cosa científica, seria, hecha a profundidad, que ha llamado la atención al mundo de la inversión en hidrocarburos, a pesar de que los precios están muy deprimidos. Y no es el mejor momento para nada en esa materia. Pero también ha despertado el interés de las academias. Claro. Y de la gente preocupada por la investigación. Y eso se ha puesto a disposición gratis. Qué bueno. ¿Y qué ha pasado? Que ya estamos en el radar del mundo de los hidrocarburos. Oh, ya no colocan. Ya no colocan. Qué bueno. Ya no invitan, ya no preguntan, ya no hacen consulta, ya se interesan en lo que estamos haciendo. Entonces, ahí tenemos un potencial enorme para hacer un trabajo sostenido, y el día que tomemos una decisión, ya estamos licitando 10.000 líneas sísmicas más, pero mediante contratos, que esos son contratos modernos, que se licitan, la gana uno, pero sin exclusividad. Tú puedes darle esa misma concesión a otro. Ahora, eso lo puede usar el que lo hizo y venderlo, y el Estado utilizarlo para sus propias investigaciones. Si el Estado se le ocurre venderlo, entonces tiene que pagarle algo a él. Exactamente. O sea que esas 10.000 sísmicas más, incluso en mar y en tierra, que estamos añadiendo, van a ser gratis también. No entiendo. O sea, que se pueden hacer muchísimas cosas con pocos recursos. Y yo creo que en la parte normativa, sobre todo, todas las cosas que estamos haciendo día a día en minería, son importantísimas. Y la gente tiene que entender que cuando se quieren hacer las cosas, se puede, dan trabajo. A veces hay que pisar muchos callos, pero yo he dicho que en el Ministerio de Energía y Minas, la ley es la ley para los hijos de Maquepa y para los tutumpotes. La ley es igual para todos. Es igual para todos, para el distrito. No importa quién venga, a quién interés pisemos o a quién beneficiemos. Don Antonio, nuestro departamento de prensa tiene algunas preguntas para usted. Vamos a ver. Ministro, usted está hablando de estas normativas. ¿Hay nuevos requisitos para las empresas que desean hacer una solicitud o tener una concesión? ¿Cuáles son esas? Mira, los requisitos son prácticamente los mismos. Se le piden algunas cosas para asegurar, sobre todo, la capacidad financiera, las capacidades técnicas. Eso es fundamental. Y sobre todo, estamos muy pendientes de que esa solicitud cumpla con todos los requisitos de la ley, no solamente de la ley que conciernen al ministerio, sino otra ley, como que eso no está en una zona turística, en una área protegida, lo que es, todo eso. ¿Cuál es la diferencia? Que ahora tenemos normativa, aunque mayores, pero más, los procesos son más fluidos. Y tratamos de cada día hacerlo más fluido. Porque una de las cosas que pueden ayudar, yo creo que el principal incentivo que puede tener un inversionista es contar con reglas de juego bien claras y permisología ágiles.
porque vuelvo y digo, en ese proceso de la permisología, ese es el caldo de cultivo de la corrupción, ahí es que se hacen todos los chanchullos que nosotros sabemos que se hacen en prácticamente todos los gobiernos y en el que se prestan también las instituciones privadas. Entonces, en la medida que nosotros podamos crear normas firmes y agilizar permisología, en esa misma medida estamos tratando de que el proceso sea mucho más transparente, porque estamos reduciendo discrecionalidad. O sea que se le pone especial atención a los plazos. A todo. Ahí nosotros tenemos hasta plazos para contestar. Okay. Hay procesos que se... casualmente ayer, o antes de ayer, estaba trabajando en ese tema de que vi que habían algunos atrasos en uno de los viceministerios. Y en el intercambio con el viceministro, vamos, tenemos que priorizar. Digo, un momento, no. Nosotros, ¿cómo hacemos eso en el sector privado? Le decía. Hay asuntos urgentes. Por ejemplo, si tú tienes que traer un estado financiero mañana para pagar la renta, tú no te vas a traer. Ese es urgente. Ese tú lo firmas y lo despachas. Esa es una categoría. Pero hay dos categorías, que son la categoría de los asuntos comunes y corrientes y de los asuntos complejos, como es la justicia. Claro. Son, digamos, dos bandejas. Ahora, ¿qué yo le decía? No priorice porque ahí hay discrecionalidad. El primero en entrar, el primero en salir, y ya tú no tienes problema. Si este expediente te entró hoy, te entró de último, o sea, hoy, es el que tú vas a despachar último. Tú no vas a coger el que esté abajo para ponerlo arriba, ¿tú entiendes? O sea, el orden es el orden de entrada. Con eso tú resuelves el problema. Puede que en esas complejidades sí hayan cosas que revistan cierta urgencia, entonces tú le das, pero con mucha propiedad, algún tipo de tratamiento, pero las fórmulas son fórmulas. Si tú creas métodos, si tú creas procesos, no tienes que estarte preocupando por nada. Yo le digo incluso a la dirección administrativa de ahí, mire, nosotros tenemos que tener procedimientos para todo, porque en la medida que tú tienes procedimientos para todo, te simplifica la vida. Porque si uno de los funcionarios o uno de la calle viene y te dice, yo quiero esto, tú dices, no, el procedimiento es este y este es, y ya tú no quedaste, tú no eres el malo ni el bueno. Señor ministro, hay mayor transparencia también. Tú sabes, César, que no quiero dejar ahora que estamos mencionando los procedimientos y los reglamentos, la parte de que no estamos solamente conversando sobre las grandes empresas que deben aplicar estos procesos. Ustedes también están regulando a los pequeños mineros, de manera tal que la extracción que ellos hagan sea sustentable en el tiempo, tanto para sus familias y su beneficio económico como para la sociedad. Y que no agreda al medio ambiente. Nosotros estamos tratando de eso, esforzándonos en eso. Porque ahí hay una complejidad y hay unos vacíos tremendos. ¿De la ley? Entonces nosotros estamos tratándolo con normativa. Primero tratamos de que se de crearle el sentido de asociatividad. Porque un pequeño minero, para ser más eficiente su explotación, tiene que contar con el respaldo de un grupo para poder recibir mejores financiamientos, mejor tecnología. Pero sobre todo, para hacerle conciencia de las normas que tienen que aplicar de protección al medio ambiente y sobre todo, que es un tema que nos angustia, de preservar su propia vida. Oye, hay que ver la cantidad de muertos en esas explotaciones de la Rimay. Y si tú te pones a ver por qué, se metieron en un hoyo que estaba cerrado. O se metieron sin oxígeno, sin aire. O 20.000 cosas suceden y viene el accidente. Entonces, ¿y quién es el responsable de regular eso? No, el Ministerio de Trabajo tiene normas. Pero es muy fácil aplicar las normas en las empresas grandes, ahí no hay problema. Pero cuando tú ves en todos esos pequeños, nosotros tenemos 5.300 pequeños mineros esparcidos en todo el país. Entonces, en la gran empresa tiene la ventaja que tiene un dueño, que tú le jalas las orejas, le pones una multa o lo que sea, pero hay explotación. La mayor parte de esas explotaciones no están regularizadas. Hay algunas que
que son cooperativas, que se puede hacer más. Por eso la importancia de la asociatividad. Pero había que crear reglas, no había forma de crear las reglas. ¿Qué hicimos? Tenemos que apretar. ¿Y cómo? Una prohibición de que no pueden haber exportaciones, porque además a todo esto, esta gente arriesgando su vida, dañando el ecosistema, porque, como he dicho muchas veces, la pequeña minería o artesanal, el conuquismo, es igual al conuquismo. Seres humanos que se matan trabajando, pero sin darse cuenta, destruyen el medio ambiente y destruyen su futuro, y apenas lo que tienen es para darle de comer a sus hijos. Pero esto, aparte de todo eso, de que ganan poco, arriesgan su vida día a día. ¿Y para qué? Y al mismo tiempo, en muchos casos, destruyendo el medio ambiente. ¿Y quién se beneficia? Los intermediarios. Entonces nosotros tenemos un proyecto para trabajar no solamente y creando las normas en la parte minera, por eso comenzamos. Aquí para exportar ámbar o larimar, usted tiene que ese material estar procesado o semiprocesado. Y tiene que provenir de un minero, digamos, o de una explotación minera, aunque sea artesanal, que tenga alguna regulación. O registro. O registro. Entonces, Claro que ahora, el registro que se le hace al pequeño minero es mucho más simple. De eso vamos a conversar, don Antonio, para que usted nos dé los datos, porque estoy segura que las personas que están inmersas pues en este tipo de economía estarán pendientes de todo lo que usted tiene que decir al respecto. Nosotros necesitamos ir a una pequeña pausa y cuando regresemos seguiremos conversando con don Antonio Izaconde, ministro de Energía y Minas. No se muevan.